especial. Él es Pedro Lemebel, un escritor chileno, y es un ícono del activismo marica y queer de Chile. Más allá de ser escritor, él es un artista plástico, fue performer, tiene una estela de trabajos, de instalaciones, de fotografía, de crónicas, de poesía. Es un artista muy completo, y el libro que les traigo hoy se llama La esquina es mi corazón. Pedro Lemebel nace en 1952, en noviembre de ese año, en el Zanjón de la Aguada, en Santiago de Chile. Literalmente se crió a orillas de un basural, donde vivió la mayor parte de su infancia hasta que con su familia se mudaron a un conjunto de viviendas sociales en las afueras de la ciudad. Él estudió en la Universidad de Chile y se egresó como profesor de artes plásticas. Su camino en la escritura empieza más que nada con los cuentos, ¿sí? Pero con los años, poco a poco, se fue convirtiendo en un cronista, ¿sí? La esquina es mi corazón es un libro. Es el primer libro de crónicas que publica Pedro Lemebel en 1995. Y estas crónicas principalmente las publicaba en revistas, en espacios independientes de militancia. Era una persona muy militante, un militante de izquierda. Pero en un momento en esa militancia, él ya era un marica visible, digamos. Usaba tacos, se maquillaba, y para los 80 era un personaje bastante controversial que producía muchísimo rechazo, ¿no? Y en una de estas acciones políticas de izquierda, él va vestido, de tacos, y se hace como una pintura en la cara de el símbolo comunista, y lleva un texto que les voy a leer ahora, y se lo dice a toda la gente que estaba ahí, ¿no? Porque más allá de que compartían ideologías políticas en ese espacio, también era rechazado por ser homosexual. Y les voy a leer un texto que es un texto bastante ícono, digamos, dentro de toda su producción literaria, que dice así. Se llama Manifiesto, hablo desde mi diferencia. Dice: no soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la justicia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colizas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños, pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? Y sigue, pero llego hasta ahí porque es fuertísimo y es muy hermoso. Es muy hermoso. Su manera de escribir me hizo acordar, mientras te escuchaba, a Susy Shock y a Urdapilleta. Sí, bueno, la primera columna que hice este año fue de Urdapilleta. Acá nos comentan qué belleza esa literatura, felicitaciones a la elección. Ah, muchas gracias. Bueno, como verán, la escritura de Lemebel es muy barroca,
pero a la vez es muy sensible, es muy cruda. En este libro de La esquina es mi corazón, bueno, vieron que el final dice no habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo. La esquina es mi corazón habla de todas las esquinas de los barrios populares de Chile. Tiene la capacidad de teletransportarnos hacia esas calles, hacia esa época, y las crónicas tienen algo muy especial y es que están relatados los hechos tal cual pasaron en un nivel cronológico, digamos. Y hay escenarios de todo tipo. Tenemos barras de fútbol, habla de toda la rivalidad entre los equipos de fútbol de Chile y toda esa fiebre juvenil, ¿no? De los chicos con todas las ropas desgarradas, con todos los jeans rotos, con todo el sudor, toda esa horda de gente que al fin y al cabo lo que dice él es esa rivalidad es una excusa para el encuentro, más allá de que seas de Boca o de River, y siempre el único enemigo es la policía que te va a terminar reprimiendo hacia el final, ¿no? Y él te lleva por esos pasillos, por esos escenarios, por esas calles, tiene la capacidad de embellecer, de adornar, es muy, muy barroco. Si les gusta la literatura barroca con mucho verbo y adjetivo, y genera unos espacios que están como si fueran fotografías, ¿no? Es como una película donde uno va avanzando y hay mucha acción también. Hay otra historia, otra crónica que habla de un atentado homofóbico en un boliche gay de Chile que todavía no se aclaró del todo, pero estás en ese escenario, en un boliche, luces, humo, música fuerte, la homosexualidad de esa época que se podía desplegar en espacios de clandestinidad, en antros, en lugares donde solamente se juntaban esas personas y no había otras personas comunes, entre comillas, o normales. Y en un momento se prende fuego todo y ahí es donde uno dice, uy, Cromañón, ¿no? Hay un montón de señales, de símbolos políticos que están todo el tiempo atentando contra esa belleza que él demuestra, de la que él es parte, ¿no? Todo el tiempo él habla desde su conocimiento, desde su experiencia, y después hay escenarios, por ejemplo, de peluquerías, ¿no? Hay una variedad muy preciosa. Él habla de las peluquerías como laboratorios de encubrimiento del Estado, donde ahí se hablan cosas y se empiezan como a deformar algunos discursos. En otro momento habla también del servicio militar. Hay mucha cursilería, mucho exceso, pero también mucha jerga chilena y muchos simbolismos también de lo sucio, ¿no? De lo que todavía está relegado, de la marginalidad. Todo eso es el universo Lemebel, y además él, siendo un poeta y siendo un escritor desde ese lado, desde ese borde, logró un reconocimiento popular muy grande. Muy grande, porque más allá de ser escritor, como les decía antes, él intervenía en espacios públicos, prendía fuego cosas, hacía una instalación alrededor de eso, cuando en esa época todavía ni siquiera, acá por lo menos de este lado del mundo en Latinoamérica, no existía el concepto de performance, ¿no? La performance en realidad nace Europa, desde incluso mitad de los años 80, y él no nombraba eso como una performance, porque en ese momento no se nombraba así, entonces decía que era como escritura corporal. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué década? 80s, 84, 85. Y con Francisco Casas, que era un amigo de él, su compañero, digamos, de estas acciones, tenían un colectivo de arte que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis, que durante como 10 años hicieron este tipo de intervenciones. Entonces, en estas 20 crónicas que reúne este libro, vemos aparecer esa ciudad que queda fuera de la realidad neoliberal que mostraba la televisión, ¿no? Ese Santiago de Chile también de las putas, de las travestis, y hay una necesidad imperiosa también de demostrar que esa poesía todavía resiste en las calles, ¿no? Ese contrapunto entre lo barroco, ¿no? Lo barroco es como lo grandilocuente, y lo que te genera cierta tristeza también, porque este libro es del 95, pero yo lo leí hace relativamente poco y la verdad es que podría representar perfectamente
un momento del día de hoy, y eso también es muy especial. Y también hay un montón de entrevistas, hay un montón de material de archivo donde él habla y tiene una voz y una tranquilidad para hablar, y siempre anda con tacos y siempre estaba fumando en las entrevistas y iba a programas que quizás no tenían la misma ideología de él y los hacía reír a todos los entrevistadores. En un relato de otro libro, hay como una numeración de todas las maneras de decirle a la concha o a la pija, y lo decía así en cualquier programa y no tenía ningún tipo de problema. Y algo así como un Fernando Peña. Totalmente, algo así como un Fernando Peña. Ay, me lo saqué a la negra de la lengua, lo venía a decir y lo dije antes. Lo estaba por decir. Y también me hace acordar a lo que hizo Torto en la mesa de Mirta Legrand, que habló de las pijas y mencionó de distintas, o sea, las distintas maneras de decir a las pijas, que Mirta Legrand se agarraba de los pelos. Los pelos viejos que tiene. En una entrevista, él dice así: trabajo con el ojo y la visualidad. En mi escritura hay un ojo que da cuenta y que se da cuenta a sí mismo. En todas partes hay una loca, en el estadio, en el parque. Son lugares comunes para cierta cultura de la homosexualidad, y yo de cierta manera hago un mapa para esos sitios. Estos lugares están en constante desplazamiento porque los homosexuales huyen del fichaje. Hay un nomadismo del deseo homosexual que rearma la ciudad constantemente. Él habla así. No es que escribió esto. Claro, fue en una entrevista. Fue una entrevista. Él tiene en su carne toda la poesía y toda esa belleza muy, muy hermosa. Y fue un personaje muy importante realmente para la cultura chilena, porque es realmente mítico para Chile, porque además, por ejemplo, el Lemebel es el apellido que en realidad no está en su DNI. El Lemebel es el apellido de su mamá. Él tenía un vínculo muy especial con su mamá, y en esta acción de cambiarse el apellido también reivindicaba un montón de luchas que se estaban dando todavía pequeñas en ese momento del feminismo. También obviamente que transitó, digamos, un montón de momentos de represión, donde también lo echaban de los trabajos porque él iba a dar clases de plástica con tacos, ¿no? Y no tenía ningún tipo de problema. Y también a partir de esos hechos es que él dice, bueno, está bien, entonces yo, si no me van a hacer parte, digamos, de estos espacios, yo los voy a hacer por fuera, y mi espacio va a ser la calle, la esquina, ¿no? Así que bueno, yo les recomiendo mucho este libro. Tiene un montón de libros más que fue escribiendo a lo largo de su vida. Él falleció lamentablemente en el 2015, pero hay un montón de material en internet que pueden buscar y hacerse parte de eso. Este libro, la editorial es Seix Barral, y lo pueden conseguir en cualquier librería. Y se los recomiendo mucho, espero que lo disfruten. Y recordá el nombre del libro y el nombre del autor, por supuesto. Por supuesto. La esquina es mi corazón, de Pedro Lemebel. 20 crónicas de la masa popular chilena. Impecable, Cami, como siempre. A ustedes, gracias. Chapó.